Hoy vamos a analizar algo que, la verdad, a primera vista parece, bueno, impenetrable. Tenemos extractos del boletín oficial. El diario oficial, ¿sí? Exacto. Donde se publican las leyes, los decretos, avisos judiciales, o sea, todo el papeleo que mueve al país. Suena muy denso, ¿verdad? Uf, y lo es. Pero la misión de hoy es diferente. Vamos a tratarlo como un texto antiguo, algo que necesita ser decodificado. Me gusta esa idea. Porque la pregunta es, ¿qué historias se esconden detrás de todo este lenguaje tan legalista? ¿Qué nos dice sobre la economía, sobre las empresas, sobre la vida de la gente? Vamos a buscar esas perlas. Y es un punto de partida fundamental, ¿eh? Porque este tipo de publicaciones son un pilar de la transparencia y de la seguridad jurídica. Todo lo que es oficial y necesita ser público pasa por aquí. Claro. Y eso crea un registro fascinante, casi un diario de la vida económica y social del país, si uno sabe leer entre líneas. Totalmente. Imagínate el caos si no existiera esta obligación de publicar. Bueno, para empezar a descifrar vamos a una sección que parece sacada de un drama. A ver. Los avisos de remates públicos. Hay muchísimos. Propiedades que se venden a la fuerza para pagar deudas. Empecemos a desglosar esto. Es que un remate por ejecución coactiva es el último recurso. El final del camino. Exacto. Ocurre cuando una entidad del Estado, digamos la SUNAT por impuestos, o un privado como un banco, pues fuerza la venta de una propiedad para cobrar una deuda. Es el final de un proceso legal muy, muy largo. Y la variedad de casos es lo que me llamó la atención. Por ejemplo, el de la empresa Covimax S.R.L. en Lima. Ajá. El boletín anuncia el remate de 2 de sus oficinas en la avenida Abancay, la 501 y la 502. Contiguas. Sí, y lo curioso es que se rematan con solo 4 minutos de diferencia. Una a las 10:34 y la otra a las 10:38. Se siente casi como una operación quirúrgica. Y si miras los gravámenes, que son las deudas que pesan sobre esas propiedades, la historia se pone mucho más clara, ¿no? A ver, cuéntame. En una oficina deben una hipoteca al BBVA, pero también tienen embargos de la SUNAT y de Salud. O sea, impuestos y seguro social. Exacto. Y en la otra vez, le deben al banco y de nuevo a la SUNAT. No es que tuvieran un solo problema, es un cuadro clínico completo de una empresa con el agua al cuello. Totalmente. Pero lo que me pareció más sorprendente es la naturaleza de algunos bienes. No siempre son casas o locales. No, para nada. Encontré, por ejemplo, el remate del estacionamiento número 14 en un sótano en San Borja. Un estacionamiento, bueno. Y uno aún más específico, el closet N35 en un segundo sótano en Miraflores. ¿Un closet? Imagínate tener que explicar en una reunión que perdiste el closet de la oficina en un remate judicial. Es una anécdota que nadie quiere contar. Pero encontré uno que, sinceramente, me costó creerlo. A ver. Se remata un baño, literalmente. El servicio higiénico número 12 en un tercer piso en Miraflores, tasado en poco más de 13,000 soles. ¡Wow! ¿Cómo es eso legalmente posible? ¿Cómo llegas a registrar la propiedad de un solo baño dentro de un edificio? Porque en el derecho inmobiliario, si una unidad, digamos un espacio, puede ser individualizado y registrado de forma independiente, es un bien. Se convierte en una propiedad. Exacto. Una propiedad que puede ser hipotecada o embargada. Probablemente era parte de una oficina más grande que se subdividió legalmente en múltiples unidades. El área de trabajo, el estacionamiento. El depósito y sí, hasta el baño. Es la prueba de que absolutamente cualquier bien con valor registrable puede usarse para saldar una deuda. Y la lista de los que cobran, los acreedores, es muy reveladora. No es solo la SUNAT. No, para nada. Vemos al Indecopi rematando bienes por multas, a la Superintendencia de Banca, municipalidades, bancos y hasta personas naturales. Y esa lista es clave. No es solo un dato, es una jerarquía de poder. ¿A qué te refieres? El banco puede tener la hipoteca, que parece la garantía más sólida, no. Pero si la SUNAT aparece con una deuda tributaria, a menudo se salta la fila para cobrar. Es lo que se conoce como privilegio fiscal. ¿O sea que el Estado siempre tiene preferencia? En la mayoría de los casos sí. Para el banco, esto significa que su garantía de repente no es tan segura como pensaba, si la empresa también le debe al fisco. Un riesgo que siempre deben calcular. Por eso vemos a la SUNAT aparecer una y otra vez en estos avisos.
cobrando su parte primero. Y esto no se limita a la capital, ¿eh? El boletín muestra el remate de un predio rural en Calango, en Cañete. Ajá, fuera de Lima. Le pertenece a un señor, Humberto Alejandro Arias Torres. El motivo, una deuda de 80,000 soles con la SUNAT. El alcance es nacional. Definitivamente. Y bueno, estos remates son a menudo el final de la película para una empresa. Pero lo interesante del boletín es que no solo nos muestra el último acto. Te muestra toda la historia. Exacto. Es como si tuviéramos acceso al guión completo. Desde que las empresas nacen, se reestructuran, hasta que, bueno, terminan aquí. Es una excelente analogía, ¿sí? Estos avisos son requisitos legales. Las empresas están obligadas a hacer públicos sus cambios importantes. Para proteger a los demás, supongo. Claro, para proteger a accionistas, a acreedores y al mercado en general. Y los ejemplos lo ilustran perfecto. Por un lado, una reestructuración. La empresa de Caro PSAC anuncia una reducción de su capital. ¿De cuánto a cuánto? Pasa de más de 45 millones de soles a casi 34 millones. Y le devuelven aportes en efectivo a sus accionistas. Es una decisión estratégica. Una empresa viva, adaptándose. Y por otro lado, vemos la adaptación a una crisis muy humana. Hay una convocatoria a Junta General para tratar un tema muy específico. ¿Cuál? La regularización societaria por fallecimiento del socio accionista Jorge Luis Alejos Calle. Uf, qué fuerte. Un evento personal, una muerte, que tiene consecuencias legales directas para la empresa. Para su estructura, para su futuro. Y luego está el final del ciclo. El boletín está lleno de avisos de disolución y liquidación. El cierre de la empresa. Leemos los nombres. Valmet Flow Control, Lubrinegocios, Championship Perú. Empresas que anuncian su fin. El cementerio empresarial, digamos. Y aquí es donde encontré, creo, la historia más brutal de todas. Es el balance final de una empresa que se liquida. La autopsia financiera. Sí, Exportadora 8, Negocios Aljo EIRL. Y los números son lapidarios, ¿no te parece? Son demoledores, porque el balance dice... Activos, 0. 0, no quedó absolutamente nada de valor. Y en pasivos, o sea, deudas de tributos por pagar. 1.331.000 soles. O sea que el patrimonio es negativo, menos 1.300.000. Es la radiografía perfecta de un negocio que no solo fracasó, sino que dejó una deuda enorme con el Estado. Es el final del camino, documentado oficialmente. Y en conjunto, todos estos avisos nos muestran la dinámica pura del mercado, ¿no? Es el registro oficial del riesgo y la resiliencia. Empresas que se adaptan, otras que enfrentan imprevistos y algunas que simplemente no lo logran. Un ecosistema en constante movimiento. Totalmente. Pero el boletín no solo habla del sector privado. También nos muestra al Estado en sus dos facetas principales. A ver. Como el gran constructor y como el fiscalizador implacable. Dos funciones claves, sí. Por un lado, impulsa el desarrollo con obras de infraestructura. Lo que inevitablemente afecta a terrenos privados. Claro. Y por otro, fiscaliza y sanciona para mantener el orden, para que se cumplan las reglas del juego. Veamos al Estado constructor. Provías Nacional, la Agencia de Infraestructura Vial. Sí, la conocemos. Publica avisos sobre la construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Juliaca y la carretera Cusco-Quillabamba. Proyectos gigantescos. Y en esos avisos notifica públicamente a los dueños de los terrenos que serán afectados. Es la comunicación oficial, el primer paso visible de una obra que va a transformar esas regiones. Y no siempre son obras de esa escala, ¿eh? Cierto. El Programa Nacional de Telecomunicaciones, Pronatel, publica un aviso sobre el saneamiento de predios en Cajamarca. ¿Para qué? El objetivo es instalar la red de acceso del proyecto regional Cajamarca. Ah, para la conectividad. Exacto. Son parcelas pequeñas, a veces de solo 200 metros cuadrados, para instalar nodos de telecomunicaciones. Pequeños terrenos, pero esenciales para la conectividad digital del país. Claro. Y ahora, la otra cara, el Estado fiscalizador. Vemos notificaciones de la SUNAT y de aduanas sobre el comiso de mercancías. Uf, la palabra comiso suena fuerte. Y lo es. Significa que el Estado se queda con los productos. Punto. Y los avisos le ponen nombre y apellido a estas acciones. No son solo estadísticas, no. Para nada.
Se notifica a Juana Choque Choque y a Isabel Coronado Quispe que se les sanciona con comiso por mercancía no declarada. Personas reales. Y hay un caso muy detallado. Se le notifica a un señor, Lucio Arellano Cintecala, la incautación de 27 kilos de prendería de segundo uso, o sea, calzado usado. Cachina, como se le dice. Exacto, de procedencia extranjera y sin documentos. Esto hace muy tangible un concepto que a veces suena abstracto, como el control aduanero. Y este es el punto exacto donde chocan los grandes planes, como una carretera, con la propiedad individual, afectando directamente la vida de las personas. Y ya que hablamos de personas, el boletín también está lleno de historias personales, aunque escritas en el lenguaje más formal que uno pueda imaginar. Sí, ahí es donde se pone más humano. Pasamos de la escala de una carretera a la escala de la vida de un individuo. Es que detrás de la formalidad de un edicto o una rectificación, están los registros de los momentos más importantes en la vida civil de una persona. ¿Cómo cuáles? Unirse en matrimonio, corregir la propia identidad, heredar bienes tras la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, entre tantos avisos de deudas y liquidaciones, encontré los edictos matrimoniales. Es casi poético. Un respiro. Sí, leemos que Norvis José, un programador venezolano, y Yanitza José, una emprendedora venezolana, pretenden casarse en el distrito del Lince. Ah, mira. Es un pequeño recordatorio de que en medio de todo este aparato legal también hay historias de amor y nuevos comienzos. Totalmente. Luego están las rectificaciones de partidas de RENIEC. Parecen avisos menores, pero sus implicaciones legales son enormes. Encontré uno que me pareció increíble. Un ciudadano solicita corregir el apellido de su padre en su propia acta de nacimiento. ¿Cuál era el cambio? De Aybar a Aybar. Una sola letra. Una sola letra que puede ser la diferencia entre poder hacer un trámite o quedar estancado por años. Y también hay historias que se extienden por décadas. Encontramos un aviso de sucesión intestada. Cuando alguien muere sin testamento. Exacto. La familia Zorrilla Cabrera está solicitando que se les declare herederos de su padre. El detalle es que el señor falleció en 1994. 94. Más de 30 años. Más de 30 años después, el proceso continúa. ¿Por qué podía tardar tanto algo así? Por muchas razones. Sin un testamento, la ley exige un proceso judicial para probar quiénes son los herederos legítimos. Y en 3 décadas. En 3 décadas pueden surgir disputas familiares, documentos perdidos o incluso otros posibles herederos de los que no se tenía noticia. Puede que los hijos originales también hayan fallecido y ahora los nietos tengan que probar su vínculo. Se convierte en una verdadera telaraña legal. Una que se extiende por generaciones, sí. Y demuestra la importancia vital de los registros civiles. Un error en un nombre, la falta de un testamento, puede complicar la vida de una familia por décadas. Es el Estado como guardián de la identidad. De la identidad y de los lazos familiares, un rol fundamental. Haciendo un recuento, hemos viajado desde estacionamientos y baños rematados en Lima, pasando por la autopsia financiera de una empresa, hasta la corrección de una letra en un apellido. Ha sido todo un viaje. Queda claro que el boletín oficial, ese documento tan denso, es en realidad un microcosmos de la vida del país. Es una radiografía, ¿sí? Una radiografía de una sociedad en constante movimiento. Muestra la salud económica, las estrategias corporativas, los proyectos de gobierno y los hitos personales más fundamentales. Todo codificado en lenguaje legal. Pero llenísimo de historias humanas. Y para cerrar, el material nos dejó una última perla. Un aviso del Indecopi, la Agencia de Protección al Consumidor. A ver. Se multa a una empresa llamada Grupo Evica Glamping y Asociados S.A.C. La razón. Entre otras cosas, no asistir a una audiencia de conciliación con un cliente que los había denunciado. Ah, qué interesante. Lo que nos lleva a una reflexión final. En un mundo lleno de contratos, avisos y letra pequeña, ¿con qué frecuencia leemos lo que firmamos o entendemos las reglas que nos rigen? Muy buena pregunta. Y lo más importante, cuando algo sale mal, como parece que le pasó al cliente de esa empresa de glamping, ¿conocemos los mecanismos que existen para defendernos? Exacto. Este boletín no solo registra los problemas, a veces, como en este caso, también nos muestra las soluciones, o al menos los caminos para buscarlas.